muchísimas gracias por su asistencia en esta segunda conferencia del ciclo sobre el efecto del cambio climático sobre el mundo forestal y los cultivos agrícolas del norte de la península ibérica. Este ciclo, que consta de dos conferencias, la primera fue ya del jueves anterior, también fue dictada por la doctora Sara del Río, y hoy nos va a presentar otra conferencia muy interesante que ya el título lo daré a continuación. La doctora Sara del Río es catedrática de Botánica del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León. Sus principales líneas de investigación se centran en la bioclimatología, basada fundamentalmente en los conocimientos que tiene sobre fitosociología, fitogeografía y cartografía de la vegetación, lo que le ha permitido, evidentemente, analizar los efectos del cambio climático sobre la flora y vegetación. Es directora de la Unidad de Investigación Consolidada de la UEC, de la Junta de Castilla y León, desde el año 2017, directora del Grupo de Investigación Consolidado por Sesenios de la Universidad de León, titulado Propuestas Multidisciplinares sobre Ecosistemas Vegetales, desde el 2017. Es también vicedirectora del Instituto de Ganadería de Montaña, el Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de León, desde el 2023. Directora del Departamento de Sistemas Ganaderos y Usos del Territorio desde el 2023, vicepresidenta electa de la Sociedad Botánica Española, la SEBOP, desde el año 2021, y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geobotánica, de la SEG, desde el 2011. Ha participado como investigadora principal en 16 proyectos y varios contratos de investigación y tiene más de 140 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como 21 capítulos o libros publicados en distintas editoriales. Ha presentado 150 aportaciones a congresos y seminarios internacionales, participa en 20 comités científicos de estos seminarios y congresos y ha dirigido 7 tesis doctorales y 35 trabajos fin de grado. Por otro lado, es miembro del comité editorial de la revista Itineraria Geobotánica, codirectora de la revista Global Geobotánica desde el 2011, codirectora de la revista internacional Journal Geobotánica Research desde el 2011 y miembro del comité editorial de la revista Sustainable Forestry desde el 2020. También es coordinadora de los estudios de cambio climático y respuesta a la vegetación en Europa, desarrolladas por el Centro de Investigaciones Fitosociológicas desde el 2011 hasta el 2021. Pertenece a la red ANE21, así como a la red ibérica en investigación de montaña. Y por último, comentarles que ha recibido el Premio de Innovadores 2022 de Castilla y León en la categoría del Mejor Proyecto de León, con una obra sobre la metodología para evaluar zonas aptas para la viticultura, de la cual hoy nos va a exponer algunos aspectos. Por lo tanto, a continuación, la doctora Sara del Río nos va a exponer la conferencia que hoy cierra este ciclo y cuyo título es El futuro de la viticultura en el norte de la península debido al cambio climático. Y sin más, cuando quieras, Sara, comienzas esto. Yo voy abajo. A ver. Muy buenas tardes. Gracias, Tomás, en primer lugar por tu presentación. A continuación, quería volver a reiterar mi agradecimiento al profesor Díaz y también al RIDEA por haberme propuesto para dar estas conferencias en las que pretendemos contar algunas de las investigaciones que desarrollamos en la Universidad de León sobre los posibles efectos del cambio climático en el mundo forestal y los cultivos agrícolas. Como decía el profesor Díaz, en la charla de hoy me centraré en comentar algunas cuestiones sobre el futuro de la viticultura en el norte peninsular debido al cambio climático. He estructurado la conferencia en 3 partes. En la primera parte recordaremos algunas de las cuestiones que vimos en la charla de la semana pasada sobre el cambio climático y la bioclimatología, y lo que es la bioclimatología como por ser la ciencia en la que nos basamos para desarrollar nuestras investigaciones. A continuación me centraré en comentar algunos aspectos generales sobre la viticultura y la importancia que tiene este sector en España,
y finalizaré la charla comentando o presentando algunas de las investigaciones que hemos desarrollado en la Universidad de León sobre precisamente la influencia del cambio climático en la viticultura. Comenzando por esa primera parte, comentábamos la semana pasada que si buscamos en la literatura o en la red definiciones de cambio climático son miles, pero quizás a mí la que más me gusta es la propuesta por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que indica que este es un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. De esta definición podemos deducir dos cosas. La primera cuestión es que el clima, o mejor dicho, el cambio climático es un fenómeno que existe prácticamente desde que se formó la Tierra. Y la segunda cuestión es que este cambio climático, aparte de ser debido a la actividad humana, y bien es cierto que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, este cambio climático está siendo cada vez más acentuado por la acción humana, tiene también una variabilidad natural importante. En ese sentido, podríamos comentar como causas naturales determinantes del clima algunas de las que expongo en esta imagen. Modificaciones en el eje terrestre, en la propia excentricidad de la órbita de la Tierra, aumento o disminución de las manchas solares o la actividad volcánica, entre otras. Si tuviéramos que hablar de algunas causas debidas al hombre determinantes de este cambio climático, podríamos mencionar la deforestación y, por supuesto, también el incremento de la concentración de los gases denominados GI, que son los gases de efecto invernadero, originados, entre otros motivos, por la quema de combustibles fósiles, la actividad industrial o los clorofluorocarbonos presentes en los sprays, por ejemplo, o en todos los sistemas de refrigeración. Mencionábamos también la semana pasada que el organismo que a nivel mundial se encarga de centralizar todos los estudios relativos al cambio climático es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el conocido como IPCC. Este IPCC elabora periódicamente informes, documentos, y en el último de los informes publicados se nos indica que existe un calentamiento inequívoco del sistema climático. Se ha visto que la temperatura media global se ha incrementado una media de 0,85 grados centígrados durante el periodo 1880-2012, aumentándose esa cifra hasta 1,09 grados centígrados en el periodo 2011-2020. Eso lo vemos en esta gráfica, donde en el eje de las X tenemos los años, en las coordenadas las anomalías de temperatura a nivel global, y vemos que prácticamente desde los años 1910-1920 se han producido incrementos notables, constantes, de la temperatura. De hecho, cada año que pasa es más cálido que el anterior y ya se sabe que el año 2024 será el año más cálido desde que se tienen registros. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que este calentamiento global no es uniforme. Y esto lo podemos ver en este mapa, donde se presenta la proyección de aumento de temperatura para el periodo 2081-2100, donde vemos que, aunque todo es rojo, la intensidad de los rojos es distinta, apreciándose las mayores tonalidades, los rojos más intensos, en las latitudes o en los territorios árticos y antárticos, en tanto que hay otras zonas con rojos menos intensos, donde, aunque es verdad que la temperatura va a aumentar, pero con menores niveles. Algo sucede similar con las precipitaciones. Tampoco la tendencia de las precipitaciones será igual en todo el planeta. En este mapa, los colores azules o la gama de azules representan incrementos de precipitación, centrados, por tanto, en las áreas polares y en las áreas tropicales, en tanto que hay otras zonas del planeta, véase, si nos vamos a nuestra cuenca mediterránea, África o Australia, donde se espera que la precipitación tienda a disminuir.
Por tanto, es importante señalar que el cambio climático existe, pero que no es uniforme y que varía dependiendo de la parte de la Tierra en la que nos encontremos, y por tanto esto es muy importante si queremos relacionar los posibles efectos que puede tener ese cambio climático en la flora, en la vegetación o en los cultivos agrícolas. Si nos centramos en lo que pasaría en nuestra península ibérica, coincidiendo con lo que acabamos de ver, el cambio de temperatura esperado para ese periodo 2081-2100 será aumento de la temperatura, pero tampoco uniforme. En nuestra península ibérica vemos que los aumentos, por ejemplo, serán mayores en las áreas meridionales y orientales que en el norte de la península ibérica. Si nos fijamos ahora en el mapa previsto para el cambio de precipitación para ese mismo periodo, como también acabamos de ver, se esperan descensos en las precipitaciones, pero con un gradiente marcado, claro, de tal manera que ese descenso será o aumentará a medida que nos desplazamos desde el norte hacia el sur de la península ibérica. Decía hace un momento que también íbamos a recordar en estos primeros minutos qué es la bioclimatología, por ser la ciencia en la que nos basamos para analizar los posibles impactos del cambio climático en la flora, en la vegetación y en los cultivos agrícolas. Definíamos o podemos definir la bioclimatología como la ciencia que estudia las relaciones que existen entre el clima y la distribución de los seres vivos y sus comunidades en la Tierra. Decíamos también la semana pasada que es importante, entonces, que diferenciemos entre climatología y bioclimatología. Si bien es cierto que en bioclimatología vamos a usar las variables climáticas para la delimitación de las unidades bioclimáticas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas ciencias? Pues la diferencia fundamental radica en que la bioclimatología usa las plantas y las comunidades vegetales como bioindicadoras para definir y delimitar las unidades bioclimáticas. Esta correspondencia directa entre clima y planta o comunidad vegetal permite que la bioclimatología sea una ciencia predictiva y, por tanto, podemos usar el elevado valor predictivo de estas unidades bioclimáticas en muy distintos aspectos, como por ejemplo usar la bioclimatología en programas y estudios de conservación de la biodiversidad y de los hábitats, para la determinación de escenarios climáticos y vegetacionales futuros en la Tierra, que fue fundamentalmente en lo que nos centramos en la conferencia de la semana pasada, o para el pronóstico y la obtención de recursos agrícolas y forestales, que será fundamentalmente de lo que hablaremos en la ponencia de hoy. Centrándonos ya más concretamente en lo que es la viticultura, lo primero que deberemos de tener en cuenta es que el suelo, pero sobre todo el clima, son los factores limitantes, determinantes para el cultivo del viñedo. Por mencionar algunos de los principales requerimientos climáticos que necesita el viñedo, podemos señalar que la vid necesita entre 1.200 y 1.400 horas de insolación durante el crecimiento vegetativo de la planta, unos valores de precipitación anual que oscilan entre los 600 y los 800 milímetros. La temperatura media anual ideal está entre los 12 y los 22 grados centígrados. Importante conocer que el viñedo, la vid es sensible a las heladas de primavera y que precisa de clima con estaciones marcadas. De estos requerimientos podemos deducir, por tanto, que no toda la tierra es apta para el cultivo del viñedo. Lo que tenemos ahora en este mapa son las áreas sombreadas en verde, adecuadas o más adecuadas, es decir, las principales regiones vitícolas del mundo. Si nos centramos en el hemisferio norte, la banda latitudinal más adecuada para el cultivo del viñedo se localiza entre los 30 y los 50 grados, preferiblemente entre los 40 y los 50. Así, en esta banda entre los 40 y los 50,
pues tenemos, por supuesto, las áreas vitícolas de Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, y si nos vamos a América del Norte, tenemos posibilidad de cultivo del viñedo en condiciones óptimas en la costa este de Estados Unidos y también en la otra costa, en la costa occidental, sobre todo en el estado de California. Si nos vamos al hemisferio sur, esta banda latitudinal se localiza entre los 30 y los 40 grados de latitud sur, fundamentalmente en Chile, Argentina, la parte más en el cono sur de África y también en Australia. Si tratamos de hacer corresponder estas áreas que acabamos de comentar con el mapa de macrobioclimas y de bioclimas que vimos la semana pasada, desarrollado por el profesor Rivas Martínez y colaboradores, podemos ver que la viticultura fundamentalmente se desarrolla en áreas que presentan un macrobioclima del que el otro día denominábamos macrobioclima templado, es decir, un clima caracterizado porque existe sequía estival, es decir, en el que ha de cumplirse que durante al menos 2 meses consecutivos de verano el valor de la precipitación es inferior al de la temperatura multiplicada por 2. Este macrobioclima mediterráneo es el que en este mapa aparece representado fundamentalmente con estos colores cálidos, preferentemente los amarillos. Es cierto, como comentaremos en un momento, que también existen viñedos en otras áreas que no son amarillas, que son templadas. Véase, por ejemplo, lo que pasa en Francia o en el propio norte de nuestra península ibérica, como veremos un poquitín más adelante, que es precisamente lo que sucede aquí en Asturias. Lo que tenemos en este mapa son, según esa misma propuesta del profesor Rivas Martínez y colaboradores, el mapa de macrobioclimas de Europa. En amarillo tenemos el macrobioclima mediterráneo, localizado fundamentalmente en las penínsulas ibérica, itálica y helénica. Este mapa, en cierta medida, no es exacto, pero en cierta medida se corresponde con este mapa que acabo de presentar ahora. Este mapa representa la conocida línea de Wagner. La línea de Wagner es una línea imaginaria que comienza en Oporto, prácticamente en Portugal, continúa luego por buena parte del Valle del Duero, Burgos, Navarra y luego ya continúa por el resto de Europa. No es exacta la correspondencia, pero se asemeja bastante. Esta línea de Wagner, digo, es muy utilizada en Europa, en viticultura, porque permite diferenciar 2 tipos de vinos distintos. 2 tipos de vinos distintos con características, condiciones organolépticas diferentes, dependiendo del clima en el que se desarrollen los viñedos que nos dan esos vinos. Según esta línea de Wagner, tenemos 2 tipos de clima, el clima mediterráneo y el clima atlántico. El clima mediterráneo está caracterizado por tener veranos cálidos y secos e inviernos suaves y lluviosos. Y el clima atlántico se caracteriza porque los veranos son frescos y con precipitaciones medias y los inviernos fríos con abundantes precipitaciones. Bien, pues atendiendo a esto, es posible o sería posible diferenciar, según esas características o propiedades de los vinos, 2 tipos de vinos. Los vinos mediterráneos, que son dados por los viñedos que se cultivan en áreas con clima mediterráneo, que se caracterizan por ser vinos generalmente con poco cuerpo y color, con fruta media baja y un alto grado alcohólico y baja acidez, comparados con los vinos que se desarrollan o que se obtienen de viñedos localizados en climas atlánticos, que son vinos generalmente con cuerpo y color, con fruta marcada y con menor grado alcohólico y acidez más alta que los vinos mediterráneos. ¿Y por qué en España el sector vitivinícola es tan importante? Bueno, pues entre otros por los aspectos siguientes. Somos el país con mayor extensión cultivada de viñedo, más de 930.000 hectáreas.
supone aproximadamente el 13% del total mundial y con cerca de 50 variedades autóctonas, según los datos del 2023. Por otra parte, somos el tercer país productor de vino después de Italia y Francia, y el segundo país exportador de vino después de Italia. Todos estos aspectos determinan entonces que el sector vitivinícola sea una parte fundamental no solo de nuestra economía, sino también de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Por ahondar un poco más en esto, el sector del vino genera y mantiene en España más de 350.000 empleos, aproximadamente el 2% del total que tenemos en España. Y además, una cuestión muy importante es que es un sector clave en la lucha contra el despoblamiento en las zonas rurales. ¿Y dónde tenemos o se desarrolla la viticultura en España? Bueno, lo que tenemos en este mapa representa las denominaciones de origen que tenemos en nuestro país, que son un total de 70. Se cultiva viñedo en todas las comunidades autónomas. La más antigua es la de La Rioja, la más extensa es Castilla-La Mancha. Y si hacemos o tratamos de hacer nuevamente esa correspondencia entre este mapa de denominaciones de origen y nuestro mapa de bioclimas o macrobioclimas, en este caso para nuestra península ibérica, pues vemos lo mismo, que la inmensa mayoría de las denominaciones de origen se localizan en territorios que presentan un clima que tiene sequía estival. Y concretamente, de todos los bioclimas que en nuestro país tenemos dentro de este macrobioclima mediterráneo, en el denominado bioclima mediterráneo pluviestacional oceánico, que es todo este que aparece en el mapa con esta tonalidad mostaza. Pero, sin embargo, y como también comentábamos anteriormente, tenemos denominaciones de origen, las localizadas al norte de la península ibérica, que no se desarrollan en un macrobioclima mediterráneo, sino que lo hacen en un macrobioclima templado, los verdes que tenemos en este mapa. Decíamos el otro día que la diferencia fundamental entre el macrobioclima mediterráneo y el templado es que en el Mediterráneo tenemos sequía estival, en el templado no tenemos sequía estival. Estas denominaciones de origen, o algunas de las denominaciones de origen que en España se localizan en estos territorios templados, son la propia denominación Cangas, de aquí de Asturias, las Rías Baixas y Ribeiro, gallegas, o la vizcaíno-chacolina en el País Vasco. Pero es muy importante tener en cuenta que, si bien es verdad que estas denominaciones de origen se localizan en territorios templados, siempre va a ser en un templado que tiene peculiaridades y características, o al menos ciertas características mediterráneas. Eso, en bioclimatología, decimos que es un templado con variante submediterránea, es decir, es un templado porque no existe sequía estival, pero con matices mediterráneos. Y es precisamente en esas zonas submediterráneas donde se desarrolla o se puede desarrollar la viticultura dentro de los territorios templados. Sucede en nuestra península ibérica, pero sucede también en Francia, por ejemplo. Y matemáticamente, la presencia de esa variante submediterránea queda caracterizada porque ha de cumplirse lo que tenemos aquí, que en al menos un mes de verano la precipitación ha de ser inferior a 2,8 veces la temperatura. En al menos un mes de verano, la precipitación es inferior a 2,8 veces la temperatura. Yo creo que esto lo podemos ver mejor con un ejemplo. Aquí tenemos los datos climáticos de la estación de Cangas de Narcea. Si comprobáramos si en junio, julio y agosto se cumple lo del P menor de 2T, no se cumple, no hay sequía en verano, es por tanto un macrobioclima templado, pero si nos fijamos en los valores de precipitación del mes de julio, en el mes de julio tenemos una precipitación en Cangas de Narcea de 39,1 y una temperatura de 18,3. Se cumple, por tanto, que 39,1 es menor
que 18,3 por 2,8. Ya tenemos un mes, ya sería suficiente, pero eso también se da en el mes de agosto. Por tanto, podemos decir que en la localidad de Cangas de Narcea, dentro de la denominación de origen Cangas, el macrobioclima es templado, pero con ese matiz mediterráneo definido por esta variante submediterránea. Y eso, por supuesto, determina que las condiciones climáticas sean entonces distintas y que las variedades que se cultiven en estos territorios sean distintas de las variedades que tenemos cultivadas en el resto de España, donde el macrobioclima es mediterráneo. Aparte de que es verdad que además será otra circunstancia que veremos más tarde, que la viticultura que se da en la denominación Cangas es esa viticultura que se llama de montaña, que nada tiene que ver con la viticultura que tenemos en el resto de España. Pero bueno, eso lo comentaremos un poquitín más adelante. Bien, si tuviéramos que hablar y cómo afectaría el cambio climático a la viticultura, bueno, pues la respuesta no es clara como muy bien o muy mal. Algo semejante hablamos en la conferencia de la semana pasada de cómo podría afectar el cambio climático a los bosques caducifolios, y hablamos también en concreto de Asturias. Pues bueno, depende. ¿Y de qué depende? Pues de dónde se desarrollen los viñedos. No es lo mismo los viñedos mediterráneos que los viñedos templados submediterráneos, que dentro de los templados submediterráneos en qué zona, o dentro de los mediterráneos en qué zona. Si tuviéramos que comentar algún ejemplo, lo que tenemos en esta tabla son los impactos del cambio climático. Algunos serán beneficiosos, otros serán negativos, atendiendo a diferentes factores de cambio relacionados fundamentalmente con las tendencias que vimos al comienzo de la conferencia, que veíamos que de forma general la temperatura tenderá a incrementarse y la precipitación tenderá a disminuir. Entonces, ¿qué determinarían esos aumentos de temperatura? Pues en determinados territorios serían beneficiosos. Ejemplo, y también lo comentaremos un poco más adelante, podría cultivarse viñedo en zonas que en el momento actual son demasiado frías, pero que un cambio de temperatura pudiera determinar que se desplazaran los viñedos hacia latitudes más al norte de lo que tenemos en el momento actual. Por tanto, en ese sentido, o en esas áreas, ese cambio climático relacionado con este aumento de temperatura sería beneficioso. También porque supondría un menor riesgo de heladas. Habíamos visto antes que la vid era sensible a las heladas de primavera. Por contra, tendrá otros efectos negativos en aspectos muy distintos. Aumentarían las variabilidades en los rendimientos, podría haber mayores plagas de enfermedades, variarían esas características organolépticas que decíamos de los vinos, menor acidez, mayor grado alcohólico, es decir, podrían afectar en muy distintos aspectos. Eso con relación a la temperatura. ¿Qué pasaría con la tendencia a disminuir la precipitación generalizada? Pues como antes, esos descensos de la precipitación en cierta medida favorecerían la viticultura en las zonas más húmedas. Pudiera ser, por ejemplo, el caso de Asturias. ¿Por qué? Porque al disminuir la precipitación tendríamos menos humedad, por tanto menos riesgo de que hubiera plagas o contaminaciones por hongos, que afectan muchísimo a la viticultura. Por eso mejoraría la calidad de los vinos también en las zonas más húmedas. En las zonas más secas, pues serían efectos negativos, porque aumentarían las sequías, serían más frecuentes y disminuirían los rendimientos. ¿Qué pasaría con otra cuestión también muy ligada con el cambio climático, que es el incremento de los fenómenos extremos? Lo hemos visto hace unos meses con el tema de la Dana. ¿Qué pasaría si aumentaran las lluvias y sobre todo si fueran lluvias mucho más intensas? Pues en este caso los beneficios prácticamente serían inexistentes, pero sí habría efectos negativos importantes. Aumentaría la erosión, mayor riesgo de enfermedades, por supuesto daños en las plantas o en las inundaciones, por pedrisco, por granizo, etc. El cambio climático también podría determinar modificaciones en la aptitud vitícola. Estos resultados se han visto, por ejemplo, en este trabajo reciente del año 2024, en el que precisamente se estudiaron los cambios globales en la actitud vinícola frente a aumentos de temperatura de entre 2
y 4 grados centígrados. El estudio se realizó a nivel mundial. Simplemente presento los datos previstos para Europa. Aquí tendríamos nuestro continente europeo representado por estos hexágonos. Esto es España, Francia, Italia y los países más septentrionales. Estos circulitos lo que representan son los niveles de cambio de la actitud vitícola, de tal manera que cuanto más rojos sean estos circulitos, mayor riesgo habrá de pérdida de actitud vitícola. Colores azules serían lo contrario, mejorarían la actitud vitícola. Cuanto más grande sea el circulito, mayor seguridad existe de que eso se pueda producir. Las zonas sombreadas en azul representan las áreas en las que actualmente hay cultivo de viñedo. Cuanto más intenso sea ese azul, más apta será la zona, y en estos tonos de malvas tenemos posibles áreas nuevas que aparecerían para el cultivo de viñedo en función de estos incrementos de temperatura. ¿Qué pasaría en nuestro país? Pues en nuestro país vemos casi todos circulitos muy rojos, sobre todo en las partes centrales y meridionales, con lo cual podríamos resumir diciendo que con estos cambios previstos de temperatura se perderían prácticamente o un buen número de las áreas que en el momento actual se utilizan para el cultivo del viñedo. ¿Dónde tendríamos la excepción? En el norte, noroeste, bien pudiera ser Asturias. Tenemos azules, por tanto, mejora, aumento de las áreas adecuadas para el cultivo del viñedo. Esto que pasa en España, que prácticamente lo podemos extrapolar a todo el resto de países del sur de Europa. ¿Y dónde tendríamos modificaciones? Pues azules en áreas mucho más ya al norte, y estas zonas moraditas que nos están indicando precisamente eso, que en todos estos territorios se darían bajo estas condiciones áreas o las condiciones adecuadas para el cultivo del viñedo, coincidiendo con lo que decíamos anteriormente. En este caso, este cambio climático favorecería a estas áreas más septentrionales porque podríamos llegar a cultivar viñedo a estas latitudes. Esto coincide prácticamente con este mapa que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos en las líneas azules están marcando la faja latitudinal donde puede darse el cultivo de viñedo en Europa en el año 1999. En rojo tenemos la previsión para el año 2049, 2050. Veríamos lo mismo, desplazamiento hacia latitudes más septentrionales, pérdida notable de áreas adecuadas para la viticultura en los territorios más meridionales. Y estos resultados son coincidentes con las investigaciones que hemos desarrollado en la Universidad de León para determinar los posibles impactos del cambio climático en la viticultura del norte de España. En concreto, nosotros realizamos este tipo de investigación en la denominación de origen León, localizada, como vemos en este mapita, en el sureste de nuestra provincia. Esta denominación de origen tiene un área de producción de 3.317 kilómetros cuadrados y una superficie registrada de 1.369 hectáreas. Pero para poder determinar cómo afectaría el cambio climático a los viñedos de esta denominación de origen en el futuro, lo que tuvimos que hacer previamente fue caracterizar las áreas que en el momento actual en esa denominación de origen son adecuadas para la viticultura. Primero conocemos, o deberíamos de conocer, lo que pasa en el momento actual. Una vez sabido eso, podríamos aventurar a futuro qué es lo que podría pasar. Para eso realizamos o trabajamos combinando índices agroclimáticos que se han venido utilizando de siempre en la agricultura, pero como novedad combinamos esos índices con muchos de los propuestos por el profesor Rivas Martínez y colaboradores, como habíamos visto la semana pasada. Y por supuesto también teniendo en consideración el otro factor clave para el cultivo del viñedo, que es el suelo. Empleamos, como veremos en un momento, modelos de distribución de especies para elaborar los mapas que nos iban a decir en qué áreas podía o puede cultivarse el viñedo en el momento actual. Y una cosa
que consideramos que era importante es que todos estos estudios los realizamos de manera independiente para cada variedad de uva. Esto es importante porque es lo mismo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que el cambio climático puede afectar a los bosques caducifolios de manera distinta. De manera distinta en cada tipo de bosque, pero incluso dentro del mismo tipo de bosque los efectos pueden ser distintos dependiendo de que estemos hablando, por ejemplo, de los hayedos pirenaicos que de los hayedos de la cordillera cantábrica. Bueno, pues bajo esa hipótesis realizamos, por tanto, nuestro estudio a nivel de cada variedad de uva. Y en ese sentido trabajamos con 6 variedades que existen en la denominación de origen León. 2 variedades son blancas, Albarín blanco y Verdejo, y 4 son tintas, Garnacha, Mencía, Tempranillo y Prieto picudo. Prieto picudo es nuestra variedad estrella porque es nuestra variedad endémica, propia y exclusiva de esta denominación de origen. Lo primero que hicimos fue entonces realizar la caracterización bioclimática para cada una de esas 6 variedades. Para ello trabajamos con 29 variables predictoras distintas. De esas 29 variables, 19 fueron variables bioclimáticas. Para construir esas variables trabajamos con datos de temperatura y de precipitación. Y esas 19 variables bioclimáticas las agrupamos en 2 bloques. Unos fueron 10 en concreto, esos índices agroclimáticos que decíamos que han sido utilizados de forma tradicional, habitual en viticultura, pues no sé, por mencionar alguno, el índice de Branas, el de Hagelin, el índice de frescor de noches o la temperatura y la precipitación de la estación de crecimiento. Y como novedad combinamos o incorporamos algunos de los parámetros e índices bioclimáticos propuestos por el profesor Rivas Martínez que mencionábamos la semana pasada. Además de estas variables bioclimáticas, trabajamos con variables edáficas. Por ejemplo, 10 en total, pues no sé, el pH, los contenidos en arena, arcilla, limo, o la capacidad de retención del suelo o la humedad de saturación del suelo. Una vez que teníamos construidas esas 29 variables, el paso siguiente fue aplicar distintos análisis estadísticos para seleccionar cuáles de esas 29 variables eran las que mejor definían y caracterizaban a cada variedad. También lo mencionamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque pudiera ser que para Prieto picudo fueran, pues no sé, 11 y para, pues no sé, para Tempranillo fueran 7. Y además que entre las 11 y las 7 pues coincidieran 4 y el resto fueran diferentes. Esto es muy importante, también lo veíamos la semana pasada, porque dependiendo de cuáles sean las variables y dependiendo de cómo vaya evolucionando el cambio climático, los impactos serán o podrían ser distintos. Bien, una vez teníamos hecha esta selección de variables, el paso siguiente fue delimitar las áreas que eran adecuadas para el cultivo de cada variedad. Para eso trabajamos con modelos de distribución de especies. Veíamos también la semana pasada que en estos modelos de distribución de especies lo que hacemos es incorporar los registros de presencia, en este caso las parcelas que estaban cultivadas con cada una de las 6 variedades. Con las variables predictoras que en el paso anterior habíamos visto que eran las que mejor definían y caracterizaban cada variedad. Y luego utilizamos diferentes algoritmos matemáticos, con el objetivo final de tener un mapa de probabilidad, que nos va a decir para cada variedad en qué zonas es más probable que se den las condiciones edáficas y bioclimáticas adecuadas para el cultivo de cada uno de estos tipos de uva. Bueno, construimos 60 modelos individuales y eso determinó que tuviéramos un mapa de actitud para cada variedad. Ejemplo que presentamos ahora en esta imagen, y en estos mapas tuvimos en consideración un contexto triple. Primero, consideramos los municipios incluidos dentro del registro vitícola, son los que en el mapa aparecen con estas líneas oblicuas. Tuvimos también en consideración, por supuesto, el área de producción, que es el límite de la denominación de origen, marcado en este ejemplo con esta zona, con esta línea más negra, más oscura. Y luego tuvimos también en consideración un área, un buffer o zona de influencia de 30 kilómetros alrededor de la denominación de origen, que son esta línea discontinua. ¿Y por qué considerar esto? Bueno,
consideramos que podía ser útil porque sabríamos si alrededor de la denominación de origen se daban las condiciones adecuadas para el cultivo del viñedo, por si fuera necesario en el futuro, debido por ejemplo a un cambio climático, modificar los límites de la denominación de origen. Lo que tenemos ahora en la tabla es el resultado de la caracterización bioclimática y edáfica de cada variedad. No voy a entrar pormenorizadamente en ella, simplemente comentar que de esas 29 variables iniciales con las que habíamos trabajado, solamente de las 29, 13 resultaron ser las definitorias y las definitivas para el conjunto de las variedades. Y de esas 13, 7 fueron bioclimáticas. Destaco con estas flechas esas 3 porque son algunos de los índices propuestos por el profesor Rivas Martínez, lo cual demuestra la utilidad de la bioclimatología en este tipo de estudios. 7 bioclimáticas y 6 edáficas. Las crucecitas dicen o indican que la variable en cuestión era importante para caracterizar esa variedad. ¿Cómo podemos resumir esto? Pues nada, simplemente diciendo que atendiendo a estas variables con las que estábamos trabajando, las variedades de Alvarín y Prieto Picudo, lo mismo que Tempranillo y Verdejo, tienen un comportamiento similar, en tanto que las variedades más distintas serían Garnacha y Mencía. Importante también, en el caso de que fuera necesario, adoptar medidas para mitigar los posibles efectos del cambio climático. No todas las variedades funcionan igual o se comportarían igual. Lo que tenemos ahora son los 6 mapas de actitud vitícola para cada una de las 6 variedades de vid en ese triple contexto. Los 30 kilómetros alrededor de la DO, la propia DO y esos municipios incluidos en el registro vitícola. Los puntitos representan las parcelas donde en el momento actual hay cultivo de cada una de esa variedad. Las zonas sombreadas en gris representan las áreas en las que sería posible cultivar viñedo. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos o cómo podemos resumir todo esto? Diciendo que en el momento actual podría cultivarse viñedo en la denominación de origen León en 60 municipios en los que actualmente no hay cultivo y que podrían cultivarse en áreas fuera de la denominación de origen, concretamente al norte de la denominación de origen y también al sur, sobre todo en la provincia de Zamora. Estos resultados los podemos corroborar con esta tabla, donde tenemos la superficie en kilómetros cuadrados apta para el cultivo de cada variedad, dentro de los municipios del registro vitícola, dentro de los límites de la denominación de origen e incorporando esos 30 kilómetros. Y, como vemos, prácticamente se podría cultivar o se podría duplicar la superficie adecuada para el cultivo en este triple contexto. Bien, sabíamos ya cuáles son las variables tanto bioclimáticas como edáficas que mejor definen a cada una de estas variedades. Sabemos en qué zonas se dan las condiciones adecuadas en el momento actual para su cultivo. En la siguiente investigación aplicamos la bioclimatología para determinar los posibles efectos del cambio climático en la idoneidad de hábitat de los viñedos de esa denominación de origen. Seguimos trabajando con las mismas 6 variedades que hemos comentado antes, con las mismas 13 variables predictoras, las 6 bioclimáticas y las 7 edáficas, las 6 bioclimáticas y las 7 edáficas, y construimos diferentes escenarios de cambio climático, diferentes proyecciones de cambio climático. Para eso trabajamos con 3 modelos climáticos globales. Estos modelos climáticos globales los combinamos con 2 escenarios de emisión de gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero son los que veíamos al principio como principales determinantes del cambio climático y sobre todo del calentamiento global. Esos escenarios fueron uno más optimista, en el que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sería más baja, la que llamamos RCP 4.5, en la que se espera que para el año 2100
la temperatura aumente hasta casi un grado y medio con relación a lo que tenemos en el momento actual, y un escenario más pesimista, el RCP 8.5, que sería este, en el que se espera que la temperatura llegue a aumentar hasta casi 4 grados centígrados porque habría mucha más concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso lo planteamos para dos horizontes temporales, uno a más corto o medio plazo, que es el año 2050, y otro a más largo plazo para el año 2070. Volvimos a utilizar los modelos de distribución de especies. La única diferencia es que aquí incorporábamos esas variables ambientales futuras, el resto era todo igual. Construimos 720 modelos individuales, 120 modelos para cada variedad. El construir tantos modelos lo que permite es disminuir el grado de incertidumbre. Y finalmente, combinando todos esos modelos, elaboramos 24 mapas, 4 por cada variedad, 2 para cada uno de los escenarios de cambio climático y 2 para cada horizonte. Una vez teníamos ya los mapas presentes y los mapas futuros, lo que hicimos fue compararlos a través de lo que llamamos análisis de cambio de rango. La comparación de esos mapas nos permite saber en qué zonas se perderían aptitud para la viticultura, qué zonas dejarían de tener las condiciones adecuadas para el cultivo del viñedo, en rojo, en verde, zonas que aparecerían nuevas o con nuevas condiciones, y sin cambio, azul. Simplemente por mencionar lo siguiente, en la tabla tenemos las tendencias en los principales predictores bioclimáticos que habíamos usado, comparando la situación actual con los 4 escenarios de cambio climático. De forma resumida, obtuvimos las mismas tendencias que hemos comentado al principio de la ponencia. La temperatura tiende a incrementarse en el futuro y la precipitación tiende a disminuir, con las salvedades que hemos dicho antes de que, bueno, habría que tener o deberíamos tener también en cuenta el aire. Pero en principio, temperaturas hacia arriba, precipitaciones, tendencia al descenso. Aquí tenemos, los he puesto todos juntos porque yo creo que así se pueden ver mejor y se comparan mejor. ¿Sí se ven? Bueno, regular. Lo que interesan son los rojos. Tenemos los 4 mapas para cada variedad en ese triple contexto. Color rojo significa pérdida de áreas adecuadas para el cultivo del vino. Verde, ganancia. Azul, mantenimiento. ¿Qué pasaría con los viñedos de la denominación de origen León si se cumplieran las proyecciones de cambio climático que habíamos planteado en esta investigación? Pues en principio se verían los viñedos bastante perjudicados, sobre todo los viñedos en los que cultivamos o se cultivan las variedades Prieto Picudo, Verdejo y Garnacha. Las variedades menos afectadas serían Albarín, Tempranillo y sobre todo la variedad Mencía. En cierta medida, estos rojos, estos descensos de áreas adecuadas para el cultivo del viñedo podrían verse compensadas con todas estas zonas verdes que tenemos localizadas precisamente al norte de la denominación de origen. Este hecho confirma lo que vimos en ese trabajo que se ha realizado a nivel mundial, de que una de las medidas para poder mitigar los posibles efectos del cambio climático sería desplazar los cultivos de viñedo hacia mayores alturas y hacia latitudes más septentrionales. Sería una medida, habría más, pero sería una medida. Y este resultado es también coincidente con otros que han realizado otros investigadores para otras zonas vitivinícolas del suroeste de Europa. Desplazamiento de los viñedos hacia latitudes más septentrionales. Esta tabla simplemente para confirmar los datos que hemos visto en los mapas anteriores. Tenemos la superficie en kilómetros cuadrados cultivada en el momento actual, la futura para cada variedad en los diferentes escenarios de cambio climático y en los diferentes horizontes temporales, y el resultado final. El signo negativo significa pérdida de aptitud vitícola de zonas adecuadas. Signos positivos, ganancia. Está claro lo que veíamos antes. En todas las variedades se verían perjudicadas en este sentido, salvo
la variedad mencía, que digamos que sería la ganadora de todo este proceso si se cumplieran estas condiciones. Bien, y para finalizar esta ponencia me gustaría comentar algunas hipótesis de lo que podría suceder cómo podría afectar el cambio climático a la viticultura heroica. Viticultura heroica, también denominada viticultura de montaña, que es la que se da aquí en Asturias en la denominación Cangas. Digo hipótesis porque estos estudios se encuentran en el momento actual en desarrollo, porque Aitor Álvarez Santa Coloma está realizando en este momento una tesis doctoral que tengo el gusto de dirigir, titulada Viticultura heroica en la península ibérica, aspectos bioclimáticos y posibles impactos del cambio climático, donde precisamente una de las partes de esta tesis tratará de determinar cómo podría afectar el cambio climático a la viticultura heroica. La viticultura heroica, o para que los viñedos sean considerados heroicos o de alta montaña, tienen que cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos son certificados por este centro, el CERVIN, que es el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña. Para que los viñedos sean certificados como heroicos, tienen que cumplirse todos estos requisitos: que se desarrollen en altitudes superiores a 500 metros sobre el nivel del mar, en fuertes pendientes superiores al 30%, se ve perfectamente en esta imagen, en forma de terrazas o bancales, también se aprecia perfectamente en esta imagen, sean viñedos de reducido tamaño y compuestos por uvas autóctonas, en condiciones orográficas que no permiten la mecanización, y todo lo que se desarrolla en estos bancales se hace de forma manual, y que sean además zonas geográficas de elevado valor natural y paisajístico. Bien, pues en nuestro país, en España, de todas las denominaciones de origen que vimos en el mapa anterior, cumplen estos criterios la denominación de origen Cangas, Ribeira Sacra, Arribes y Canarias. Bien, pues volviendo a lo que comentaba antes, de presentarles qué podría pasar en este caso con la viticultura en la denominación de origen Cangas. En esta tabla presentamos algunos de los resultados que ya ha obtenido Aitor con el desarrollo de su tesis doctoral. Es la caracterización bioclimática de esas 5 denominaciones de origen heroicas, y si nos fijamos en Cangas es la única denominación de origen donde todos sus viñedos en el momento actual se localizan en áreas que presentan un macrobioclima templado. Bien, es cierto, no debemos olvidarnos que templado con esa variante, con ese matiz mediterráneo determinado por la variante submediterránea. En Ribeira Sacra tenemos viñedos que son templados y viñedos que son mediterráneos. Canarias, Priorat y Arribes, que Priorat se me había olvidado antes, por cierto, perdón, son mediterráneas. Bien, pues ¿qué pasarían con los viñedos de la denominación de origen Cangas? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? O las hipótesis de Aitor en este caso, que es el que está desarrollando el trabajo. Si se cumplieran esas previsiones de cambio climático que hemos venido comentando y conociendo, desde luego habría mayor número de horas de sol, que supondrían un aumento de las temperaturas, y las precipitaciones tenderían a la baja. Desde un punto de vista bioclimático, esa combinación determinaría que pudieran aparecer áreas con macrobioclima mediterráneo y que además aumentaran las áreas con esa variante submediterránea, porque ahora tenemos muchas áreas en Asturias que son templadas sin esta variante. Al disminuir la precipitación, sobre todo si ese descenso de la precipitación se produce en el verano, aumentarían los territorios con variante submediterránea. ¿Y en qué medida podría afectar esto a la viticultura asturiana? Bueno, pues desde luego, como ya mencionábamos antes, menores precipitaciones, menor humedad, probablemente descenderían las plagas y enfermedades provocadas por hongos, que es un problema muy serio en viticultura. Al aparecer áreas
como agrobioclima mediterráneo habría posibilidad de cultivar con otras variedades de vid que actualmente las tenemos cultivadas en territorios mediterráneos más adaptadas a mayores temperaturas y a menores precipitaciones, que podrían incorporarse en Asturias, o también posibilidad de nuevas áreas de cultivo submediterráneas y también con nuevas variedades. Entonces, como resumen, esto podemos enlazarlo con lo que veíamos en la semana pasada. ¿Qué pasaría con los bosques caducifolios o quién reemplazaría a los bosques caducifolios en Asturias? Bueno, pues Asturias es un paraíso natural, como nos dicen todas las oficinas de turismo, y en lo que a la viticultura se refiere, pues no todo sería malo, sino que hay, yo creo que una oportunidad muy buena. Bien, es cierto que en ciertas cosas habría que adaptarse, pero yo creo que puede ser este cambio climático, al menos para la viticultura, una oportunidad al menos para la viticultura heroica asturiana. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición. Bueno, después de esta interesantísima conferencia sobre el efecto del cambio climático, en este caso, sobre un cultivo tan importante en estos territorios como es la viticultura, creo que el sentimiento final es que los viñedos en la península ibérica van a sufrir muchísimo, pero hay territorios donde vamos a ser beneficiados por el cambio climático, sobre todo en la aparición de nuevas áreas para cultivar los viñedos. Por lo tanto, una vez terminada ya la charla, se abre, como siempre, el periodo, en este ciclo de conferencias, de intervención de la gente, del público, para si quiera alguna pregunta, alguna explicación o alguna aclaración. Queda abierta, por lo tanto, el proceso. ¿Y hay alguna pregunta? Más que pregunta, una reflexión en voz alta. Toda transformación a futuro supone indudablemente una inversión económica a tener en cuenta. Y dado que el planteamiento es incremento de temperatura, disminución de precipitación, pero la humedad sigue siendo un elemento esencial para la propia vid y su cultivo, muchos de los procesos tendrán que ser para su mantenimiento el regadío por goteo, por ejemplo, lo cual supone económicamente pues una inversión importante. ¿Qué ventaja tiene Asturias en ese respecto? Que aunque la disminución de las precipitaciones sea importante, no va a ser tan importante como en la parte mediterránea, porque estamos en un clima templado, y eso favorecería indudablemente la mayor conversión hacia una buena viticultura asturiana respecto de otras muchas, y además económicamente más rentable. Es una reflexión importante. Muchas gracias, Ángel Penas, es catedrático jubilado como yo de Botánica de la Universidad de León. ¿Más intervenciones? Sí. Tendré que hacer varias consideraciones. Uno sobre esto mismo que aquí está en Colavid. Yo estuve este año, hace poco, este otoño, estuve en la River del Sil y estuve viendo eso de montaña, la viticultura de montaña. La impresión que tengo es que el vino será muy bueno y con todas las calidades que quieran, todo estupendo, pero no son rentables, porque no se puede vender vino de una calidad más o menos como la tiene al precio que lo venden o que habría que venderlo. Es decir, ¿cómo vamos a comparar producir vino en una agricultura de montaña, llevando todavía a cuestas, todo, desde el abono, la herramienta, la uva? ¿Cómo vas a comparar eso con un territorio llano donde por lo menos se puedan dar las máquinas, donde el rendimiento es enormemente más alto? Eso no tiene vida. Yo allí lo vi
yo vi aquello, digo, estos, por mucho que digan, como la sidra de Asturias, no vale para nada, no te rinde, no hay rendimiento, no hay utilidad, se va al fondo. No es posible. Es la impresión que tengo, cada uno tendrá la suya. Ahora, luego quería hacerle una pregunta sobre otro. A mí lo que me interesa, de Asturias, lo que me interesa es la arboricultura, es el bosque. El bosque tenemos las condiciones extraordinarias para producir bosque, madera en cantidad y calidad. Por ahí tenía que ir el tema. Nuestras montañas, nuestros prados de montañas se están dejando abandonados porque no se siegan, porque ya no se siegan. Y como no se siegan, se hacen matorral. Y ese matorral tenía que no hacerse matorral. Ese prado tenía que plantarse con arbolado adecuado. Y ahora le pregunto a la señorita, ¿cuál es el arbolado adecuado? Yo estoy plantando rol americano y estoy plantando nogal. ¿Qué me dice usted? Podría preguntarle por el castaño, porque el castaño es otra cosa que tenemos. Tenemos inmensas cantidades de castaño muriéndose, están en la UBI, inmensas cantidades, porque está lleno de enfermedades. Hay una serie de enfermedades que no sabemos atacar. En primer lugar, no sabemos atacar las enfermedades, no las atacamos. En segundo lugar, aquellos castaños estaban para producir castañas y ahora ya no se comen castañas. Entonces ya no son rentables, ya no es útil la castaña. Es muy útil la madera de castaño es de primera calidad, pero también tiene sus problemas. Yo le preguntaría, ¿qué pasa con la hoja del castaño? La hoja del castaño. El castaño se deshace como una borona, como una cebolla. El castaño se deshace como una cebolla. Yo lo he tenido, las manos lo he visto, ya lo he cultivado durante mi vida. Se deshace, vas a cortar un castaño, ¿crees que es hermoso? Nada, hoja, todo, no vale para nada, ni para el fuego vale, no, porque ni siquiera arde. Es decir, tiene este problema y además de eso tiene muchas enfermedades que está acabando materialmente con cantidades inmensas, lo arrasa. Yo en casa en el pueblo veo una franja de terreno y dice, mira, todo seco. Al mismo tiempo, una franja seca y lo demás no se ve. Es decir, el castaño, que era la madera fenomenal en Asturias, no tiene vida, por eso que lo acabo de decir. No sé si tendrá remedio, pero bueno, eso no lo sé, eso pregunto. ¿Y qué le pregunto? Entonces la otra pregunta que hago, estoy plantando nogales, ¿tiene futuro? Estoy plantando rol americano, ¿tiene futuro? Ya le dije, pregunté muchas cosas. Yo si me pregunta qué debería de plantar, yo Pero es que lo que le pregunto es lo que nos interesa en Asturias, porque las uvas de Cangas de García no son rentables, a mi punto de vista, porque la uva de montaña no es rentable. Hay que buscar la calidad, lo que queramos, pero la uva de montaña, como las manzanas, que no son rentables, porque yo las tengo y las vendo a 15 céntimos el kilo. No es rentable porque no me dan ni para podar los árboles. Es decir, no es rentable. Toda la que hablan de la sidra, todo es papel mojado. No vale para nada. Me traen la manzana de Polonia para hacer sidra en Asturias. No vale. Se están desapareciendo los manzanos de Asturias, salvo un lagar que él produzca, tenga una finca, produzca y venda en culinos. Si no, bueno, ya dije mucho. Yo voy a tratar de contestarle de lo que yo sé. Yo no sé de producciones, tampoco de Asturias mucho, porque yo soy de León y además soy bióloga, soy más
menos práctica en ese sentido. Si me dice que es que depende siempre de cuál sea el objetivo. De cuál sea el objetivo. Si el objetivo es cómo se puede... Economía. Claro, pero yo no soy economista, yo soy botánica, bióloga. Entonces yo le puedo decir, ¿qué plantaría? ¿Qué le diría que plantara? Si lo que queremos es recuperar el territorio con lo que... pues el árbol por excelencia asturiano, que es el carballo. No. Pero claro, es que yo de lo otro... El carballo es en zonas, porque hay zonas donde se da el carballo, es muy bien, pero otras zonas donde no se da el carballo. En las zonas calizas no se da el carballo. Perdón. Hay territorios, cada planta tiene su territorio. Bueno, una aclaración. El carballo, Quercus, evidentemente, es el árbol desde antes del terciario que estaba colonizando todos los territorios por debajo de los 800 metros de toda la cornisa cantábrica. Y es el árbol por excelencia típico de estos territorios gallegos, asturianos, cántabros y País Vasco. Por lo tanto, el carballo, en cuanto a madera, tiene una madera buenísima, en primer lugar. Tan buena como la del castaño, mejor, evidentemente. Entonces, vamos a ver, el meter robles extranjeros en estos territorios, teniendo un roble autóctono de buena madera y además adaptado a las condiciones climáticas actuales, como es el carballo, para mí no tiene sentido. Porque el carballo tiene una madera excelente. Excelente. No se puede comparar con ninguna. A mayor altura, el carballo es sustituido por el roble albar, Quercus petrea, que también tiene una gran madera. Pero claro, estamos hablando por encima de los 1700 metros aproximadamente. Entonces, tenemos aquí árboles que podríamos utilizar para cultivar y para obtener de ellos madera muy buena, como son el carballo, el roble albar, el castaño, que también el castaño evidentemente tiene unos frutos que también se utilizan todavía en muchos sitios, pero tiene unos problemas el castaño, que tiene graves problemas de enfermedades que todavía no están controladas. Eso es cierto. Pero se está tratando en estos momentos, y lo conozco a través del Principado de Asturias, que se están probando sistemas para controlar esos ataques y para mitigarlos. No sé si tardará mucho tiempo en desaparecer, pero bueno, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Eso en cuanto a los árboles típicos de esos territorios. Por eso yo siempre, cuando me preguntan qué árbol meto yo aquí, digo, el árbol que sea climáticamente el típico de estos territorios. Punto. No hay más. Y no son muchos. Y que sea, lógicamente, que tengan sus ventajas, ¿no? Evidentemente. El nogal. Hablo del nogal. El nogal, evidentemente, es un árbol foráneo. No es de este territorio. Se ha introducido. Ya se ha introducido desde la época de los romanos. Muy bien. Pero no es propio del territorio. Por eso se cultiva. No sale de forma natural. Y tiene sus problemas, lógicamente, su madera. Sí, sale natural, No. Sale natural. No, perdón, vamos a ver. Entendamos lo que es natural. La naturaleza significa que no fue introducida por el hombre aquí y luego, lógicamente, genera por sí mismo, evidentemente. Se adapta al crecimiento, pero no es natural, porque ha sido introducido por el hombre, evidentemente. Entonces, hay árboles que han sido introducidos por el hombre y otros árboles que no, que han salido aquí de forma natural sin que nadie les tocase. Estoy hablando de los carballos, de los robles albares, de los abedules, etcétera, 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 ¿no? En cambio, el nogal, pues, se introdujo por los romanos y ya... Además, un árbol de ribera, Bueno, claro. de carácter mediterráneo, y por lo tanto aquí se introdujo. Claro. Natural será en León, pero aquí... Aquí no, en León evidentemente es natural, aquí no. Estamos bajo otro macrobioclima distinto, ya bien expuesto. Mediterráneo, evidentemente. Bueno. ¿Dice que es mediterráneo el nogal? Sí. Sí, claro. No es mediterráneo. Aquí está metido en un mundo templado introducido por los romanos en esa época. Sí. Pero espera un momento, lo cual quiere decir que iría bien, porque al disminuir, al hacernos un poco mediterráneos nosotros, al árbol le iría bien, no le afectaría. No, le iría bastante mejor. Claro que le iría bien. Sí, le iría mejor. Claro, pero eso no está claro. dejaría de ser alóctono. Pero volvemos al mismo. En cuanto a origen, no es natural. Punto. Pero es un origen
Bueno, estamos hablando del origen. Muy bien. Sí. No, es que no sé si no lo entendí, no lo que hace en ese momento. ¿Cómo miden la variable dependiente en todos estos trabajos? La variable... La variable sí, dependiente sería con un grupo de variables, un análisis aproximadamente discriminante, tratando de explicar la variable dependiente, que sería el cultivo de la mencía, de la tal, de la cual. Entonces yo me pregunto, si ese cultivo no es natural porque está modificado por la acción humana, ¿cómo define que es excelente o que es mejor o peor al medirlo? Es que no sé cómo lo miden, porque ¿cómo mide la aptitud de la mencía? La medimos incorporando en modelos matemáticos. En el modelo matemático le incorporamos las parcelas, dónde se cultiva actualmente una variedad. Eso es lo que llamamos un dato de presencia. Son puntitos, por decirlo de alguna manera. Además de ese dato que es la presencia de la variedad en ese caso, se le incorporan al modelo matemático variables. Las variables... Esas serían las independientes. Latitud, longitud. Sí, pero yo me pregunto, la pregunta que yo me hago es, en la parcela A ¿Sí? se está cultivando mencía. Sí. Bien, eso es una decisión humana, Sí. no es natural. Claro. Y además la calidad, cantidad y rendimiento de esa parcela dependerá del manejo. Sí, pero... En un porcentaje importante. Sí, o sea, pero... no es lo mismo si hay un buen manejo, si hay cómo está plantada, Sí. cómo está soledada, etcétera, etcétera. Todas esas que determinan el resultado, aparte de las 70 o 50 variables que han tomado ustedes, no sé cómo las miden. Las variables están medidas en base, pues, la temperatura, estaciones de... Sí, todo está. El objetivo de esto es decir, yo sé en el momento actual dónde se cultiva esto. Mi objetivo es saber en el futuro, con lo que va a pasar en el futuro, dónde se van a dar las condiciones para que yo pueda cultivar eso. Otra cosa es luego la productividad, las características organolépticas del vino, eso es otra cosa. La cuestión es modelizar. Al final lo que estamos haciendo es modelos. Es decir, yo sé que para la variedad mencía, para su cultivo para su cultivo o en el momento actual se cultiva con estas condiciones. ¿Dónde puedo cultivar mencía en el futuro? Es el objetivo. No sé si me he explicado. Sí, lo explico, pero yo creo que hay un factor distorsionante que es lo que ha hecho el ser humano. Ha decidido cultivar mencía aquí y de repente se trae de Francia la Cabernet Sauvignon y la cultiva. Quiere decir que no estoy midiendo una realidad. Estoy midiendo sí que se da, pero no quiere decir que sea óptimamente. Pero estoy midiendo la realidad actual en el sitio actual. Sí. Pero lo que pretendo es saber qué va a pasar, dónde se van a dar esas condiciones, si hay modificaciones en algo que afecta directamente a la vid, que es temperatura y precipitación, cambio climático. Automáticamente, si se da mejor en Asturias, pues el cultivo se trasladará a Asturias. Ese es el tema. Pero lo que estamos haciendo en el momento actual es simplemente tener en cuenta lo que realmente le favorece a la vid en el sitio donde está cultivado y a la variedad concreta que tenemos cultivada ahí. Y obviamente eso implica también, pues, la pendiente, como usted empezó diciendo. Si yo cojo el Cabernet Sauvignon y lo traigo de Francia y lo planto en Cangas, probablemente no se me dé siquiera, precisamente por la inclinación y como consecuencia de ello por las variaciones climáticas que se dan en esa ladera. Sin embargo, lo planto en el páramo Leones, se me puede dar perfectamente porque están en unas condiciones de pendiente semejantes o muy parecidas a las que se cultivan en Francia. Ese es el tema. No sé si me he explicado suficientemente bien. Gracias. Creo que no me explico yo. No, está claro. No, usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
yo una pregunta que viene del otro día y que resultó al final, no puedo hacer ninguna, y fue con la exposición que hizo el profesor Díaz al final, cuando habló de que Asturias iba a ser el Benidorm del Norte. Como la ponente, que la felicito por las dos conferencias que ha dado, me cuesta esa idea de Benidorm del Norte cuando Asturias, o por lo menos la cornisa hasta el País Vasco, hablaba de que en unas condiciones, digamos, de un cambio climático más moderado, no en el extremo, porque recuerdo que partía de dos situaciones de variaciones de incremento de temperatura, no se perdía tanto los hayedos. Habló de los ibéricos, los picinaicos eran más extremas la pérdida de esos bosques, y en cambio aquí hablábamos de superficies de un 8%, creo recordar, o algo así, con lo cual me choca un Benidorm cuando el único hayedo que tiene Benidorm próximo debe ser el más cerca, el de Madrid, que está a 300 o 400 kilómetros, el famoso hayedo ese de la Sierra de Madrid, Montejo, que es. Entonces, claro, imaginarme Benidorm en Gijón, no sé, me cuesta cuando todavía los hayedos están cerca. Bueno, eso como una aclaración o como esa exposición que me resultó al final. Y en cuanto al tema del vino, o sea, del vino, vamos, de la viticultura, yo veo un problema, más que problema, digo, dado que el consumo de los vinos disminuye, que hay un cierto problema de producción, que se tienden a pagar, o digamos la propia Europa, o sea, la Unión Europea, a ir quitando viñedos. Es más, quizás extendiéndolos creo que está cambiando hasta el gusto a los vinos blancos. No lo sé, no lo tengo confirmado, pero lo he leído por algún lado. ¿No será hasta positivo en determinadas situaciones? Puede ser algunas cosas. ¿Positivo, perdón? Positivo en el sentido que buscar otra alternativa, que es lo que se está haciendo en lo que hoy es clásico como producción vitivinícola. ¿Otra alternativa a la viticultura plantea? Exacto. Dado que hoy tenemos ya problemas de mercado, Pues, porque ha disminuido muchísimo el consumo. pero somos el primer país con superficie de viñedo cultivada, Sí. el segundo y el tercero productor y exportador. Yo no soy economista, pero entiendo que haya gente que se dedique a realizar todo este tipo de estudios de mercado, y por lo tanto yo creo que siga pensando que la viticultura es un sector fundamental en nuestra economía. Es verdad que está disminuyendo el consumo de vino, y eso lo comentó precisamente el mismo Aitor en una conferencia que dio en León hace relativamente poco tiempo, que está aumentando la cerveza, disminuyendo el vino, pero a lo mejor hay más conocimiento. Se están desarrollando en muchas bodegas, ahora ya no solo venden vino, sino que hacen visitas turísticas a las bodegas, la gente duerme en el territorio, consume en el territorio, es decir, que hay mucho alrededor de lo que es la viticultura, no solamente directamente relacionada con cantidad de vino que se produce y vino que se vende. Yo entiendo, o a mí me parece que la viticultura es un sector que ahora tiene más importancia y se conoce más y se vende más y mejor. No me refiero a botellas de vino, sino lo que es el sector y toda la cultura del vino en general, que a lo mejor hace 10 años. Pero bueno, esa es mi opinión. Otra reflexión en voz alta. La Unión Europea tiene una previsión de que el desarrollo de la viticultura a nivel europeo aumente y crezca. De hecho, para poner una nueva plantación de vid en estos momentos en Castilla y León, hay que pedir autorización expresa a la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León sabe qué territorios puedes manejar y cuáles no. Y si te da permiso lo puedes poner, si no, no. Y prueba es que hace unos pocos días declaraciones del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha fueron las siguientes.
el viñedo castellano-manchego no se modificará en absoluto mientras yo sea presidente. ¿Por qué? Porque resulta rentable. No solamente es la viticultura, es también todo el tema derivado de los lácteos, como los quesos, etcétera, etcétera, que se están consumiendo en razón de lo que acabas de exponer, de ese turismo vitivinícola que se está produciendo en el momento actual. Y entonces va todo mezclado, y en esa mezcla, obviamente un economista pues puede darnos datos, cosa que no somos nosotros. Por alusiones al tema del Benidorm, cuando yo me refería a que Asturias iba a ser el Benidorm del futuro, me estaba refiriendo a la cornisa cantábrica, es decir, por debajo de los 600 metros donde no hay hielos. Por encima de los 600 metros no va a haber mucho cambio climático en ese aspecto. Por lo tanto, el Benidorm del norte, con el cambio climático, va a establecerse lógicamente en esa franja por debajo de los 600 o 700 metros, que no convive con el hayedo, evidentemente. Nada más era eso, para aclarar el tema. De hecho, hayedo como tal, en lo interoceánico no existe. No existe, evidentemente. ¿Sí? ¿Eva? Bueno, o sea, he venido porque me apetecía muchísimo irte, acabo de llegar de Valencia, bueno, antes de ayer. Bueno, ya soy asturiana de nuevo, ¿eh? Tengo que ser. Ya no tengo el acento, ¿eh? Sí, está muy bien, se nota. Entonces, bueno, yo de viticultura no entiendo nada, ¿eh? Pero algo de bioclimatología y de impactos sí. Y realmente me ha parecido muy atractivo estos estudios que estáis haciendo. Yo no tenía ni idea, pero muy atractivo y muy importante, justamente para el desarrollo social y económico, que muchas veces no tenemos mucha importancia. Y con respecto a lo que habló este señor antes y sobre los árboles naturales o no naturales, que para nosotros, bueno, pues yo soy especialista en impacto de contaminantes y de cambio climático sobre plantas, sobre cultivos y sobre todo sobre líquenes. Entonces, vengo además de la semana pasada, estuve de salida de campo con los estudiantes del máster, allí en los territorios entre Castellón y Teruel, en las montañas que tenemos allí, y justamente les llevo a diferenciar, porque hay muchísimas repoblaciones muy mal hechas, con genotipos, sobre todo de Pinus asmani, traídos sobre todo de Austria, ¿no? Porque sí que está datado, y algo de Grecia también, pero sobre todo de Austria, bueno, pues porque entonces, cuando se hacían aquellos tiempos de, pues era para cobrar aranceles, los familiares de los responsables del territorio y hay otras que están justamente además en la entrada de Mora de Rubielos y toda esa zona, que están hechas con el Pinus pinaster, con los genotipos del territorio. Entonces, los genotipos que están adaptados al territorio, esos resisten al impacto de los contaminantes una barbaridad. Sin embargo, todos los genotipos extraños, que aunque a los estudiantes no tengan aunque son de máster, pero aunque no tengan suficientes capacidades, lo primero que ven es que están llenos de procesionario. Luego podemos ver otras cosas de otros síntomas, pero ese es el primero, las plagas y las enfermedades. Y entonces por eso, si tenemos que hacer un plan de reforestación de alguna zona, hay que hacerlo con los genotipos del territorio, ¿no? Podríamos meter, vamos, es que, ¿cómo se llamaba aquel ingeniero que nos lo enseñó? Y yo creo que le llegué a conocer, que aquel ingeniero forestal de Soria, que hizo todas las repoblaciones de la zona de la Laguna Negra, de toda esa zona, no me acuerdo de su nombre, lo llegué a conocer en tiempo. Bueno, pues esas repoblaciones de Mora de Rubielos, que están recibiendo los mismos impactos que los otros, pues resulta que están estupendamente, porque aquel señor hizo las repoblaciones y entonces nos hablaba de genotipos, y los hizo muy bien, y resulta que es lo que se mantiene, y lo que mantiene los suelos y lo que mantiene todo. Y entonces yo de esto no sé, pero también os puedo ofrecer
te ofrezco. Y hay una serie de líquenes, y te hablas de los líquenes de microalgas que se relacionan bioclimáticamente perfecto. Muy bien. Simplemente lo acabamos de publicar. Perfecto. Vete adelante. Poco a poco. Muy bien. ¿Más intervenciones? Solamente preguntar sobre este bicho que vino ahora a las palmeras, que está todo lleno. ¿Sabe, no? Sí, de acuerdo. Yo le digo. ¿Y eso cómo vino? ¿De dónde vino? ¿Cómo se echa? ¿Cómo se marcha? Bueno, se cuidado que marche. Les tenemos nosotros y luego les podemos echar. No, hace ya muchos años que aquí tenemos, incluso en Oviedo, palmeras que están infectadas por ese... Lo tengo. Claro. Y no hay manera de acabar con ellas porque ya se han probado aquí múltiples productos, insecticidas de todo tipo, y no se acaban con ellos. Y no se sabe todavía si es posible eliminarlos. Eso es un problema, bueno, Bueno, que no está pasando. ¿Cómo es el plumón este? Igual que La cortaderia, ¿Eh? la hierba pampa. ¡Ah! Por favor, si es que está invadiendo hasta todo Galicia. Antes estaba solo en los locales, ahora está todo Galicia. tan bonito, pero que ha llenado prácticamente toda Sí. Asturias y parte de Galicia Sí. ya. No, en las dunas de Cantabria Sí. hay zonas que están Y que completamente es más menos que argentino. La cortaderia, la hierba las pampas, ¿no? El primero de las pampas, con el cual yo he hecho el proyecto para su eliminación en Asturias, para el Principado de Asturias, Sé que tuviste tú un hace ya de estos 6 años. Durante los primeros 3 años se intentó eliminar el plumero de las pampas en la zona occidental de Asturias, luego estaba previsto la eliminación en la zona oriental y terminar en la zona central donde estaba masivamente el plumero de las pampas. Los primeros 3 años, aparte de fallos de recogida de material y de diseminación por la gente que la recogía delante de mí, pues no se consiguió su eliminación. A partir de ese momento, en el segundo año, yo establecí que no era un proyecto para la eliminación de las hierbas pampas, el plumero de las pampas, sino para controlar la invasión, la expansión. En estos momentos no está controlado. No. Y es un problema gravísimo porque no solamente un problema medioambiental, es un problema sanitario. El problema de los granos de polen que está causando las alergias en otoño a una persona que tiene alergias en primavera, le está causando alergias también en otoño, ya me lo explicaron los médicos de Luca hace muchos años, todavía no se ha arreglado. Se intenta en estos momentos que Bruselas, Europa, subvencionase la eliminación de las hierbas pampas. Fue una cosa que yo también colaboré. De esto hace 5 años Bruselas nos contestó al Principado de Asturias de que como era un problema de España solamente la presencia de primeras pampas, teníamos que arreglarlo nosotros. Ahora es un problema de Portugal, de España, del norte de Italia, del sur de Francia y del sur de Inglaterra. Y desde luego acabará en todo. En estos momentos están revisando los protocolos de actuación sobre el problema de la pampa y lo que cuesta eliminarla, que es costosísimo. Es muy costoso. Muy costoso, porque delante de mí, como lo arrancaban, era imposible porque se utilizaban lógicamente unas palas que arrancaban a la planta y para el camión. Al arrancar la planta, las raíces es una gramínea que tiene cientos de raíces pequeñas que quedan en el suelo y de esa planta única salen 100 o 200 plantas nuevas. Y ahí es el problema. Con lo cual yo lo advertí delante del consejero del Medio Ambiente, en su momento, hace ya muchos años, de lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento, ese sistema se paró. ¿Qué otro sistema era? Pues evidentemente, bueno, vamos a intentar cortar los plumeros para que no haya problemas de... Pero eso da igual, porque entonces tú a una planta le quitas los plumeros un verano y al verano siguiente, en vez de tener 4 plumeros, tienes 14 en esa planta. Porque provoca una máxima producción. Entonces, en estos momentos, para mí, la planta más peligrosa que tenemos en la península ibérica y en la Europa occidental es las hierbas pampas. Sí. Medioambiental y sanitaria.
Lo he dicho y lo repito continuamente. ¿Cuál me dijo? ¿Cuál dijo? ¿Perdón? ¿Cuál dijo? ¿Qué planta? Las hierbas pampas, plumero de las pampas. Ah, La el nombre científico, Cortaderia cebuana. Es ese plumerón que yo lo conocí hace muchísimos años. De jardines, que yo traté en la isla y me decía, por favor, quitar esto, pues nada. Bueno, yo esa planta, os lo digo, bueno, es una anécdota, pero la conocí cuando tenía 8 años, era pequeño, en Luarca, yo soy de Luarca, y entonces mi abuela, que había ido, estaba en Cuba, mis abuelos, trajeron unos ejemplares de hierbas pampas que los tenían colocados en unos floreros ahí enormes. Fue cuando conocí las hierbas pampas. Y las conocí porque con mi hermano movíamos aquello y se saltaban, todo volaban, y aquello nos parecía una nevada, ¿no? Pues ya estoy hablando de hace, del año 55. Yo la conozco en el sitio donde es natural, que es en el sur de Brasil y en el norte de Argentina. Argentina, ahí. Y es una delicia. Claro. Pero ahí no causa problemas. Nunca hay problemas, Adaptada al medio y no sale del medio. Exacto. ¿cómo Eso se sí. puede traer el medio aquí? Porque de otra manera... Eso, no se puede traer. Aquí es muy difícil. No se puede traer. Por eso digo, no hay que meter a Brasil, deja el medio. La única posibilidad es la eliminación casi completa de la misma. Hay que buscar sistemas para eliminarla. A esta planta. Luego ya, que es la más peligrosa, repito, que yo conozca de momento. La más peligrosa de Ese todas. Brasil, que es como si fuese... ¿No se le puede echar herbicida? No, Nada, nada. no acaba con las raíces, ya la hemos probado. La raíz, Tú echas herbicida y ves que las hojas se queman, evidentemente quedan quemadas porque lo hemos analizado, pero ese herbicida no pasa a las raíces. Si tenemos las raíces, al año siguiente vuelve a echar, pero con más vigor. El problema está que tiene un vigor tremendo. Como los primeros, que ya fue una... Claro, y los plumeros, pues... Sí, pero bueno, hay una canción, el que por lo no menos hay, el plumero hay un- no te pincha ni te hace nada. hay una canción de unos grupo asturiano que canta el tema este de la presencia del plumero pampa del año, me parece que es de 2022, hace 2 años, un grupo de Navia, lo tengo grabado, lo pasaré, porque canta lo que es el plumero de la pampa y los problemas que están causando el plumero de la pampa. Es una maravilla de canción, la verdad. Yo, ¿dónde? pues Háblala por buscas, WhatsApp. perdón, pones, sí, muy fácil, internet, canción, plumero de la pampa y te sale. ¿Plumera o primera? Plumero de la pampa, canción plumero de la pampa, Pluma. pluma de El plumero. plumero de limpiar. De esos plumeros que tiene Sí, vistosos. sí. Y realmente es una canción muy llamativa, dice unas verdades como templos y además es muy simpática. Hay muchas versiones y tal, pero de este grupo de Navia, que conozco yo a uno de ellos. Entonces no molesta tanto. ¿El qué? ¿Que no molestará tanto? No, bueno, se molesta, sí, porque ella es una canción para prevenir que no se cultive la hierba pampa, Para llamar la atención. para llamarla mucho la atención. Sí, porque no había forma. Yo lo intenté, pero la gente me decía, pues es que es tan bonita. Es muy bonito, es decir, a mí me dijeron que era la planta más bonita que teníamos en Asturias, porque era muy llamativa, ibas por la autopista llena de ellas, La preciosas. llamativa es muchísimo. Bueno, va, Muchísimo. tenéis que verlo así. Pero eso debería estar prohibido que las floristerías la vendieran. La vendiesen, tendría que estar prohibido. Creo que está, pero bueno, Creo que está prohibido. creo que está prohibido, Ya no lo sé. pero bueno, como están ahora en pleno dominio del campo, pues les da igual, Claro, ahora da igual. da igual eso. Sin Bien, embargo, a propósito de eso, yo lo que he observado, lo he observado ya hace muchos años, como usted ya es muy mayor, solamente la he visto en los terraplenes de la carretera. Es decir, los terrenos que se han Yendo para el aeropuerto, modificado hay un por pala montón. fuertemente, o sea, en una finca nunca la he visto. bueno, yo le diría... No sé si habrá. Bueno, yo le diría que en estos momentos la hierba pampas, o por ver las pampas, está invadiendo sistemas dunares, marismas, bordes de caminos, carreteras, prados abandonados y bordes de bosques. Son todos los sitios que los tengo yo localizada. Con lo cual, y cada vez va aumentando la superficie que va a ocupar.
Y en las dunas. Bueno, las dunas, acabo de decirlo, las dunas están tremendamente. Y estamos hablando de hábitats protegidos a nivel europeo. Y están invadiendo esta planta. Hay otras invasoras, pero que no son tan peligrosas como las hierbas pampas, evidentemente. Bueno, ya es la hora. ¿Alguna otra intervención? ¿Una pregunta? El caso es que alguien estudia eso de una vez y pues, No, está muy un estudiado. genio habrá por ahí que... No, estudiado está estudiado. Que si no vamos a morir en derechos. Otra cosa es que políticamente se decida hacerlo. Esa es la cuestión. Pues muchísimas gracias por su presencia y los invito a la próxima vez.